Buen día a todos y gracias por sus aportaciones muy ricas. He estado siguiendo con interés y de verdad que me alimentan bastante. Gracias. Y bien, pues vamos a seguir disfrutando de esta encíclica. Desde que yo era estudiante ya en aquellos años de filosofía, aprendí una cosa fundamental, que según sea nuestra visión del ser humano, así va a ser el proyecto también de nuestra vida. Y ya, yo creo que el Papa recoge muy bien esta urgencia de rescatar el significado del ser humano, el significado del ser humano, lo que es en sí mismo, y a partir de lo que es en sí mismo también, desde luego, el sentido de su existencia, el sentido de su vida. A mí me impacta, desde luego, la encíclica desde el momento del arranque de la encíclica. Ya para mí está el resumen de toda la encíclica ahí bien planteada. La magnífica humanidad que Dios ha creado, se encuentra hoy ante una elección decisiva. ¿Qué significa la que Dios ha creado? Es decir, ¿cómo está el origen? ¿Cómo está el ser en sí mismo? ¿Qué significa el ser en sí mismo? Cuando rescatamos el significado del ser en sí mismo, como Dios lo plasmó, como Dios le engendró una naturaleza, de ahí parte ya el significado del ser humano. De esa manera el Papa nos recuerda lo que nos pertenece por naturaleza, no lo que hay que conquistar, los estatus culturales, sociales, no, lo que es el ser humano como le pertenece por naturaleza, es decir, lo que ya está implícito en nuestro ser porque somos seres humanos. Así fue desde la creación y así se reafirmó en la redención y ahí está la grandeza del ser humano. Es decir, lo que nos pertenece por naturaleza en la condición de criaturas, lo que nos pertenece en la naturaleza por ser hijos de Dios, no está condicionado a un estatus, a unas condiciones circunstanciales. Somos dignos, imagen y semejanza de Dios, y esto nadie lo puede borrar, nada lo debe de borrar. Tomados del barro, sí, pero también con el hálito divino que infunde en nosotros, que el Señor infunde en nosotros. Puestos en la tierra, sí, puestos en la tierra. Puestos en el ritmo del tiempo, sí, somos seres también en el ritmo del tiempo. Pero que desde aquí parta el ejercicio de nuestro ser. Somos dignos porque portamos una condición de hijos de Dios, desde luego, y Cristo ha llevado a plenitud todo esto. De ahí que, sabiendo que es el ser humano, en su condición de criatura, en su condición de hijo de Dios, cuando tenemos bien claro esto, eso nos da pie para entender que después de esto, todo lo que venga, todo, en la ciencia, en la tecnología, en la economía, en la política, en el deporte, en lo que sea, todo debe sumar al ejercicio digno de lo que somos. Cuando algo no suma al ejercicio digno de lo que somos, estamos deshumanizando. En nuestras propias decisiones personales, en nuestra manera de compartir la vida, en nuestra vocación, en la que sea, en nuestro ejercicio profesional, en nuestro ejercicio de un oficio, hasta nuestro ser de vecinos, donde quiera que estemos. Todo lo que no sume va a un digno ejercicio de lo que el ser humano es, está restando. Todo lo que podamos integrar para que sume a un buen ejercicio de la vida, estamos haciendo resplandecer a Dios ha querido de nosotros. El ser humano tiene esa capacidad hermosa todos los días de proyectar la vida, pero si no tiene claro quién es, tiene la oportunidad de encontrarle un significado a la vida, pero es no parte de lo que realmente es, y por eso el tema de la creación. Es increíble cuando a Cristo le cuestionan, por ejemplo, sobre el matrimonio, y él remite al principio, y es lo que el Papa hace en esta encíclica, remitirnos al principio, remitirnos a lo que nos toca desde el origen, remitirnos a quien diseñó el proyecto de la vida humana, en este caso que es Dios. Y remitirnos, en ese caso, para nosotros la iglesia nos remite, nos lo hace la encíclica, a esa plenitud, a esa expresión del ser humano, como lo plasma el Evangelio, como lo hace Cristo en el Evangelio. Plenamente libres, plenamente libres. Si vamos al misterio, por ejemplo, de la cruz, decimos, ahí sí ya lo doblegaron. No, es un ejercicio profundo de libertad, donde Él decide dar la vida por nosotros. ¿Por qué no rebatía tantas ofensas? Porque Él construyó el camino del amor. El camino del amor no es dividir, no es defendernos contra quien piensa diferente de nosotros. Es saber escuchar y saber caminar juntos y plantear, desde luego, algo diferente en la vida. Nos mostró la dicha de la verdad y Él hizo valer la verdad de Dios, hizo valer la verdad del ser humano.
hizo valer la verdad sobre y nos invitó a contemplar esa verdad maravillosa, como tiene que ser una capacidad siempre presente del ser humano. Esa magnífica humanidad también hecha, dice el Papa, se encuentra hoy ante una elección decisiva. Una elección decisiva. Ya lo han planteado ustedes, lo han recordado ustedes, lo señala el Papa. Una, crear la civilización del amor como el camino propio del ser humano. Decía el Papa Juan Pablo II, no hay otro camino más digno para el ser humano que el camino del amor. O la otra, una cultura del poder, una cultura del dominio. Son las dos alternativas que tenemos. O humanizamos o deshumanizamos. Esa riqueza hermosa de nuestra naturaleza, Dios la puso en nuestras manos. Toda esa capacidad del ser humano con su integridad de cuerpo, alma, con sus potencialidades, con todo lo que somos, toda la belleza del cuerpo que nos permite disfrutar de esta creación que Dios nos ha regalado, de nuestra casa común, esa capacidad de la inteligencia, del amor, de la libertad, de la voluntad, que nos hacen también proyectar la vida y saber convivir con los demás, Dios la puso en nuestras manos. Y si nos dice el Papa, hay dos alternativas, es decir, ¿tú qué alternativa quieres tomar? ¿A cuál le quieres sumar tú? Porque yo te entregué en administración propia tu existencia. La existencia la diseñó Dios, la naturaleza la diseñó Dios, y en nuestro caso, nuestra naturaleza humana la puso en nuestras manos. Y nos puso como administradores también de toda esta creación. Y por eso el Papa nos lanza esa decisión a nosotros. No es que nos enteremos que estamos ante esa alternativa. No es que hablemos de esto ante el mundo, es yo personalmente cuál decisión quiero tomar, es decir, a qué le quiero sumar. El camino de la civilización del amor, que me humaniza, que me engrandece, que dignifica, o la cultura del poder, la cultura del dominio. Edificar una ciudad donde Dios y la humanidad puedan habitar juntos, donde se proteja, se promueva la dignidad humana, donde se valore la justicia, la fraternidad, donde se cultiva el llamado del Papa Francisco, una amistad social, o por el contrario, construir, levantar de nuevo la Torre de Babel, donde el de poder, el hambre de dominio, el hambre de las claves de vida. Ya Nietzsche presentó aquel proyecto del superhombre, un superhombre que no importa el conocimiento, no importa el amor, donde los valores que han generado la cultura cristiana durante años hay que superarlos. Un hombre que sea capaz de vivir desde sí mismo y que no voltee a ver a Dios. Un hombre que más que conocer implica dominar. Un hombre que más que la sabiduría implica el poder. Era la imagen del superhombre que Nietzsche nos presentaba. Y se reía de quienes se decían ateos y al final terminaban adueñándose de lo que Dios había construido. Y él llamaba a aquel superhombre que no voltea a ver hacia arriba, sino que se voltea a ver a sí mismo. Y con su lucha de poder sea capaz de dominar y de marcar el ritmo de la humanidad. En este tentativo tan difícil, dice el Papa, hoy la inteligencia artificial tiene un riesgo. O va a eclipsar la dignidad humana, o si la usamos bien, puede hacer que fluya la grandeza de la dignidad humana. Ya lo han dicho ustedes y lo han repetido muy bien, como lo señala el Papa. El objetivo de la encíclica no es la inteligencia artificial, sino más bien el ser humano, rescatar al ser humano, y el ser humano que sepa integrar lo que él mismo va produciendo. El llamado del ser humano es permanecer siendo humano, es el llamado profundo, y ahí está la urgencia profunda del Papa, permanecer siendo humanos, es decir, permanecer siendo lo que Dios hizo de nosotros. Y por eso volver a la creación, es decir, volver a la parte ontológica del ser humano, lo demás es circunstancial. Y desde esa riqueza del ser humano entender el progreso humano, donde se requiere un ejercicio del corazón abierto al otro, donde puedan caber todos, no el tema de la exclusión, no el tema del descarte, como señalaba el Papa Francisco. Ese progreso humano, dice el Papa, nace de una inteligencia dispuesta a escuchar, y por eso estos espacios de diálogo y los espacios de diálogo que podemos generar en la vida cotidiana son fundamentales. Y como el Papa señala esas dos grandes facultades de la inteligencia, pero también la voluntad. La voluntad como esa capacidad que tenemos de buscar el bien, ese bien que une, ese bien que
que nos lleva a entender que no somos seres aislados, que somos seres siempre en relación con los demás. Desde los principios que definen y sostienen la vida humana, desde los principios que desde el origen marcan la riqueza de la naturaleza humana y que nunca está en juego porque ni el pecado pudo destruir esto, y desde las herramientas que el mismo hombre va generando, el ser humano tiene un llamado: relaciones dignamente, relaciones dignas donde puedan entrar todos los demás. Fuimos hechos, decía el Papa Juan Pablo II, bueno, lo decía en calidad de filósofo, fuimos hechos para vivir en y con los demás de manera necesaria. Y tenemos la tarea de hacerlo de manera digna. Cuando sabemos aprovechar los potenciales de nuestra naturaleza, cuando tenemos claros los principios que sostienen nuestra existencia y cuando sabemos integrar las herramientas que producimos, entonces viviremos en y con los demás de manera digna. Ya advertía el maestro Aristóteles hace tantos siglos que la grande dificultad del ser humano es integrar a la vida lo que producimos. Cuando no sabemos integrar lo que producimos, nos va a complicar la existencia. Cuando sabemos integrar lo que producimos, entonces resplandece la grandeza del ser humano. Cuando no integramos, entonces nos ponemos objetivos fuera de nosotros. Y ahí está la complicación cada día. Está la complicación que se ha desarrollado de manera muy especial con esa visión materialista que se fue planteando desde la modernidad y la posmodernidad. Cuando cuidamos esto de lo que somos, cuando cuidamos nuestras herramientas que vamos produciendo, entonces creamos el verdadero bien común. No plasmado en bienes materiales, sino en ese conjunto de actitudes, de relaciones, en ese espacio vital que el ser humano va construyendo. Cuando el ser humano, como decía Max Scheler, se convence de que es capaz de transformar. Decía Max Scheler, el ser humano tiene que entender que donde pisa, donde está, puede transformar. El animalito se adapta a unas condiciones. El ser humano está llamado para transformar las condiciones. Y cuando esas condiciones las transformamos para crear un espacio bien, generamos el auténtico bien común. El auténtico bien común que no anula el valor de la persona. Son dos situaciones que se vinculan perfectamente. Cuando una persona entiende su dignidad, su grandeza, el valor de su ser, la capacidad que tiene, entonces su buen actuar genera en automático un buen vínculo con Dios, con las personas, con el mundo, y genera ese bonito bien común. Y ese bien común a la vez también ya sabemos se convierte en el espacio de desarrollo humano que va a potencializar a la persona. Y eso es lo que el Papa está recogiendo en esta encíclica, rescatar al ser humano desde lo que es, con esa capacidad de vivir dignamente en y con los demás. El valor de la persona genera bien común, como un espacio que permite ese desarrollo adecuado del ser humano. Y ese bien común a la vez se convierte también en el espacio donde la persona puede encontrar de verdad un desarrollo, puede encontrar un sustento a su existencia y puede desarrollar también su vocación de ser humano. Cuando lo que producimos se coloca por encima del bien común y por encima del bien de los individuos, de cada individuo, entonces creamos colectivismos totalitarios o individualismos que aíslan. Estamos ya en esta vida o en esta época que estamos viviendo, cansados, recogiendo cada día situaciones dolorosas por esas visiones colectivistas totalitarias, con esos sistemas que de verdad van haciendo un caciquismo, manejados a veces por ideologías que fragmentan, que dividen al ser humano. Estamos cansados por individualismos desde una competencia que aísla y que descarta a otros. Requerimos recuperar al ser humano desde lo que es, desde el valor de su ser y de esa capacidad de vivir dignamente en y con los demás. Permanezcamos siendo humanos, dice el Papa, porque ahí nos va a ir bien a todos. Permanezcamos siendo ser lo que somos, porque es lo que realmente engrandece al ser humano. El llamado del Papa Francisco era muy grande: o nos hundimos todos o nos salvamos todos.
Y lo vamos a hacer cuando entendemos quiénes somos, qué podemos hacer, pero no solos, en y con los demás. Muchas gracias. Sí, no tengamos miedo a redescubrir lo que realmente somos en todas sus dimensiones. Desde ahí disfrutemos de la vida y disfrutemos también de lo que producimos.